Vamos entonces con la intervención de nuestro coordinador de la Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria, el doctor Andrés Castiblanco. Me regalan un momentico que aquí no la he visto. Andrés Castiblanco es doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, coordinador de la maestría, como ya lo anuncié, investigador y profesor de la línea de lenguaje e interpretación cultural, director de la revista Esfera e investigador de los grupos Representación, Discurso y Poder y Jóvenes, Culturas y Poder en la categoría A dentro del sistema de investigación en Colombia. La intervención del profesor Andrés Castiblanco se titula Tomarse la vida deportivamente, estigmas en el lenguaje social del deporte. Profesor Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Le agradezco mucho la invitación. Quiero en este momento saludar, dar las buenas tardes a Latinoamérica y dar las buenas noches en Iberoamérica. Y agradecer al profesor Adrián Serna, quien nos trajo esta idea desde la línea de imaginario, representaciones y memoria, de hablar del deporte, de hablar del fútbol. Digamos que ha tenido un papel protagónico en algunos de los escenarios que han propuesto nuestros colegas invitadas, invitados, y permite, por ejemplo, gesticular y poder apoyar algo que la maestría ha tenido como una experiencia en su trayectoria, y es que al ser una maestría en investigación social interdisciplinaria, ha tenido en su paso investigadores que han venido de las disciplinas deportivas, tanto licenciados en educación física aquí en Colombia, como administradores deportivos. Precisamente hace unos años tuvimos la oportunidad de hacer unos procesos de investigación con los administradores deportivos a propósito de una preocupación para ellos, y es precisamente el tema de la administración del deporte en Colombia, que tiene mucho que ver con lo que Anderson nos contaba con relación a esa despersonalización, pero también frente a los temas de inversión social del deporte y de inversión propiamente acentuada en las oportunidades que tienen los deportistas como sujetos de derechos y también de igualdad frente a otras profesiones liberales y otras profesiones aquí en Colombia. Es muy interesante porque cada espectro nos trae unos relatos muy interesantes y unas entradas a la mirada del deporte. El día de hoy, pues yo, la entrada en la cual voy a instalarme, o desde la cual voy a presentar algunos comentarios muy breves, tiene que ver con los estudios sociales del lenguaje. Para mí el lenguaje tiene una capacidad importante de interpelar la cultura, y el deporte se instala en la cultura, de manera que parte de lo que implica el gesto deportivo es en sí mismo un gesto físico, un gesto corporal, una cultura del cuerpo que hemos visto evolucionar, que hemos visto también en términos de la pandemia restringirse. Lo que vimos, por ejemplo, en el campo de la cultura fitness con los gimnasios fue una verdadera masacre de estos espacios de trabajo corporal. Y también lo que vimos a nivel del deporte, que lo presentó de una manera muy vehemente Sergio, a propósito de cómo esos aislamientos finalmente terminaron borrando del espectro central de las noticias, de los medios de comunicación, el deporte. Inclusive en Colombia se vivió algo que yo creo que también se vivió en muchas partes del mundo, y es que durante la pandemia, en los meses más crudos, no quiere decir que haya terminado, empezamos a subir otra montaña rusa de subida de este problema pandémico, vivíamos de los enlatados y los refritos deportivos. Entonces, en el caso colombiano, nos pasaron el partido del 5-0 contra Argentina, vivimos los refritos del fútbol de la Champions League, eh, la Copa en Europa, la Copa de América. Vivimos una experiencia que está más en el terreno de los trabajos que hace el profesor Serna, que es el campo de la memoria. Nos activan las memorias del deporte para que no olvidemos que el deporte está en la cultura y está en la sociedad. Y finalmente, detrás de esa activación de los procesos de memoria está en la industria de la comunicación, porque el deporte entró a ser parte de lo que teóricos como Scolari y otros plantean como el ejercicio de la mediosfera, esas atmósferas comunicativas que recogen todos los gestos de la cultura y terminan vehiculizándola
ya sea en términos de una producción mercadotécnica o ya sea en términos de una difusión masiva. Esa forma de difundirse masivamente el deporte, de ser objeto de recordación, de ser objeto de mercantilización, también tiene unas prácticas que están instaladas y que pues el día de hoy voy a presentar de una manera muy breve en un ejercicio de reflexión de cómo el deporte finalmente nos traspasa la vida. Entonces de pronto pido disculpas si me desencajo un poco del panel, aunque tendré algunos ejemplos del fútbol, no soy ajeno al movimiento, pero sí me parece importante en términos de los estudios del lenguaje contar una manera de encontrarse con el deporte desde la experiencia cotidiana, que es finalmente algo importante frente a un lugar que le dan los medios de comunicación que también implica una política pública del deporte. Aquí en Colombia el deporte está en los medios masivos, pero en la política pública está tan marginado como la cultura y otros departamentos que necesitan presupuesto. Entonces, ahí está lo interesante. Mediáticamente se posiciona un gesto, políticamente no sé qué tanto. Entonces, aquí es donde esos puntos de discusión sobre el papel del deporte, lo que pasa al interior, lo que pasa al exterior de él, me parecen pertinentes para pensar qué pasa en este caso con el tema del lenguaje social del deporte y cómo esto interpela a la sociedad del común, es decir, a las personas que están conectadas, a quienes agradezco por su paciencia e interés en estos temas y a quienes estamos aquí en el panel, quienes también estamos acá poniendo nuestro mayor esfuerzo para comunicar precisamente un aspecto vital de la cultura y de la sociedad. Entonces me va a permitir compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver una presentación. Tomarse la vida deportivamente, efectivamente, como lo anunció Jaime, se desglosa más sobre el tema de los aportes semánticos del lenguaje social del deporte, que es el título de esta intervención que traigo el día de hoy. ¿Cuál es el punto de partida en este sentido? El punto de partida está situado precisamente sobre la capacidad que tiene el lenguaje del cuerpo en el contexto del movimiento mismo, de crear y de constituir unas plataformas de enunciación que transitan de su objeto contextual y van pasando a otras codificaciones de la vida cotidiana. En ese sentido, nos encontramos frente a unas relaciones muy importantes, que son las transiciones situacionales de lo performático a lo verbal en el deporte y la cultura física. Uno utiliza un término muy coloquial en la vida nuda y es, pongamos claras las reglas de juego. ¿Qué implica ese silogismo, esa forma de comprensión? Que la disciplina deportiva y la cultura del cuerpo tiene unas reglas, tiene unos códigos, y esa consolidación de códigos particulares que se encuentran en el terreno de las normas, las reglas y los movimientos, caracterizan un deporte, lo distinguen del otro deporte, sitúan una diferencia en cuanto a sus actos, en cuanto a sus vocabularios. El vocabulario del béisbol es completamente diferente del fútbol, el vocabulario del fútbol al de la natación, y así sucesivamente puedo nombrar todos los deportes, y cada deporte tendría unas formas de construir unos sistemas de lenguajes propios para ese deporte. Pero ¿qué pasa cuando esto empieza a trasvasar el objeto del deporte y se pasa a la vida? ¿Qué pasa cuando nosotros, y he encontrado a través de este análisis, que el fútbol tiene una hegemonía verbal en los sujetos sociales? No sé si por su presencia, por el tema de los medios, por el tema de la acogida que tiene el fútbol y la versatilidad que utilizan sus lenguajes para apropiar los repertorios del sentido común. Es interesante encontrarnos precisamente que en ese ejercicio de consolidación de códigos particulares, de normas, reglas y movimientos de característica de los deportes y las técnicas corporales, pasamos de ejercicios del cuerpo y sus movimientos a unas asignaciones verbales y que generan, por lo tanto, unos registros. Aquí me valgo de esa categoría que nos trajo Michael Holiday hace muchos años, pero que es muy útil para pensar cómo, por ejemplo, producimos las palabras con las cuales nos vinculamos en la vida cotidiana. Esos registros a nosotros nos llevan a pensar de qué manera el lenguaje social del deporte pasa de esos códigos particulares de las prácticas deportivas o técnicas al sentido común.
Ese registro a mí me permite conocer algo concreto, que son las variaciones lingüísticas, performáticas y funcionales que desarrollamos en la vida cotidiana. Ese registro nos permite conocer esas composiciones con las cuales estructuramos esas formas de la vida y en las cuales es muy interesante porque hablamos que la experiencia del deporte en su práctica, pero también en su recepción, nos construye formas de sentido en la vida cotidiana, en lo positivo y en lo negativo, porque ya en su momento la profesora Hinojosa nos puso en contexto del problema de género, por ejemplo. Esas negatividades que existen en un mundo patriarcal o machista que instala unas formas y que en el deporte no son la excepción. Pero nos damos cuenta que el deporte nos vincula inclusive si no lo practicamos. Es decir, si yo no soy un futbolista profesional, pero soy una audiencia deportiva del fútbol, yo estoy involucrado con esas formas de lenguaje con las cuales el fútbol construye unos repertorios culturales y sociales. Eso es lo interesante en este caso del lenguaje social del deporte, la capacidad de construir unos esquemas de comprensión que terminan trasvasando la lógica del esquema espacial de esa práctica física o esa práctica disciplinar deportiva y termina convirtiéndose en un objeto que en términos de la lingüística se vuelve un objeto lingüístico que circula en el mundo cotidiano. Entonces nos encontramos esta relación que es muy interesante porque el mundo cotidiano no distingue de deportes. Lo que hace es construir de manera inconsciente y adaptar a la situación una serie de referentes lexicográficos, pero también enunciativos, con los cuales simplemente cogemos la vida y le adaptamos un sentir deportivo. Cuando nosotros decimos que la vida nos está dando la pelea, muchas veces el referente de la imaginación pues no nos lleva propiamente a la pelea callejera, nos lleva al ring de boxeo. O cuando queremos pensar en lo difícil que está puesto el tinglado, estamos estableciendo una relación inmediata con el lenguaje y la experiencia desde una noción de un deporte que inclusive tranquilamente no podemos o no hacemos uso o no practicamos, pero que tal vez estamos en exposición permanente, como pasa en la cultura de medios, con deportes como el fútbol o como el ciclismo. No es lo mismo el seguimiento que hace, por ejemplo, el sistema comunicativo a los torneos de taekwondo o a los torneos, digámoslo en términos también muy propios del tenis de mesa o del turmequé o del tejo en Colombia, al seguimiento del fútbol. Y ahí llegamos a algo que nos señalaba hace un rato el colega de Costa Rica. El problema de la globalización es bueno, él juega mejor con esa palabra que yo, es cómo esa forma del gol se convierte en una forma global de entender esas relaciones con el deporte, que implica unas hegemonías también en las formas de enunciación. Aquí entonces nos encontramos con esa estructura que nos da el registro. Nos da un campo, un marco que permite el marco referencial, una emocionalidad expresiva y finalmente un canal, un vehículo lingüístico que está representado en el modo. Campo, tenor y modo, digamos que eso es una parte básica de la semiótica social de la lingüística, nos permiten reconocer unas variantes que están instaladas en el lenguaje común. Pero bueno, miremos algunos casos de cómo funcionan. Algunos aportes, en este caso semánticos y lexicográficos en el sentido común, nos permiten contextualizar o hacerle un ejercicio reflexivo a las palabras que usamos y a las expresiones que usamos. Por ejemplo, la expresión parar bolas remite a un usuario, a un uso común de poner atención, pero tiene una alta injerencia con el acto en el béisbol, parar la bola, retener la bola. Lo que en este caso en el deporte se plantea lo que hace el catcher, no permite que la bola se vaya, que nos hagan un home run. Y finalmente, poner atención es parar bolas, es estar muy pendiente, parar en ese ejercicio literal de la performática. Un término muy del fútbol, estar fuera de lugar, quedar fuera de lugar, implica no estar en situación apropiada. Entonces lo utilizamos mucho en ese ejercicio semántico, es que lo cogieron fuera de lugar. Lo cogieron fuera de lugar
y no estar en esa situación apropiada nos implica esa posición de marcadores que hay en el fútbol cuando hay una jugada que precisamente está inhabilitada. O por ejemplo hacer carambola. Aquí en Colombia también le decimos hacer carambola o moñona. Es cuando logramos dos metas en un solo esfuerzo. Y esas nociones de lograr esas dos metas en un solo esfuerzo tienen que ver, por ejemplo, con un contexto de deportes como el billar, el tejo o el turnequé, que es el nombre que se usa aquí en Colombia, donde existe ese acto de lograr hacer carambola, lograr hacer moñona, lograr en un solo ejercicio energético cumplir con dos metas o dos formas pues satisfactorias para quien lo está jugando. En la vida pues también se hace carambola y también se hace moñona. También nos encontramos con términos muy coloquiales y muy usados en el lenguaje empresarial y en el lenguaje laboral, como por ejemplo, sudar la camiseta. Es el término que uno podría hacer un estudio estadístico en los argots poblacionales del mundo empresarial, el uso de esta expresión. Usted suda la camiseta por la empresa, usted suda la camiseta, vamos a sudar la camiseta en este seminario internacional. ¿Qué implica? Esforzarse al máximo, dar lo mejor, dar todo lo posible y que implica al mismo tiempo una negatividad de quien no lo hace. Este tiene la camiseta seca, luego no juega, que incluso va a unas derivaciones propias como el tronco. Este es un tronco cuando está jugando y en la vida también hay troncos. Hay unas metaforizaciones. El árbol, el tronco, no se mueve y en el fútbol se usa mucho. Esforzarse al máximo. El fútbol y otras disciplinas, yo diría que casi en todas las disciplinas que usan uniformes, se suda la camiseta, es decir, se llena ese lugar y se da lo máximo. Estar contra las cuerdas, una expresión propia del boxeo, estar en una situación sin salida, esa situación que finalmente nos va a llevar a un borde que nos tienen acorralados, es propio del boxeo, pero también de las disciplinas de combate, estar contra las cuerdas, estar con el tinglado en contra. Y finalmente, pues de este mismo argot, tirar la toalla, que es una situación que la usamos en el lenguaje común, en los mundos empresariales, afectivos, en todas las posibilidades que nos da el lenguaje de interacción. Abandonar una causa o empresa nos hace tirar la toalla, decir no más, hasta aquí llego. Y usamos la expresión y la construimos, pero pues es una expresión propia del argot que se genera en el mundo del boxeo. Pero digamos que aquí tenemos unas expresiones que nos parecen muy interesantes y que tienen un trasfondo cultural que pues finalmente pasa en un ejercicio de naturalización y lo usamos continuamente. Pero, ¿qué pasa cuando la derivación de esos ejercicios lingüísticos se vuelve negativa? Pues se instala una noción clave en términos de la interacción social o de la interacción del lenguaje que plantea Irving Goffman hace mucho tiempo, pero que es muy interesante para pensar y es la relación del estigma. El estigma tiene en sí mismo una fuerza ilocucionaria. Y el problema de que tenga una fuerza ilocucionaria en términos de esos actos de habla que terminan siendo acciones es que condiciona los atributos que se asignan a las personas para colocarlas en una categoría social con respuestas negativas, categorías sociales inferiores, categorías sociales que entran a un proceso de negación de los sujetos en los contextos sociales. Entonces nos encontramos que rasgos culturales y sociales que se construyen en estos repertorios generan unas distinciones de exclusión, unas distinciones que implican una serie de formas en las cuales los lenguajes terminan construyendo unos estatutos en los cuales el otro está por fuera o hace parte de un gueto, simbólicamente hablando. Una movilización de denominaciones gestuales en las técnicas que terminan creando unos registros y que necesariamente pues terminan generando unas enunciaciones que perjudican, que desdicen del otro, que terminan signando al otro un estigma, una forma completamente negativa de reacción social. Aquí nos encontramos con algunas enunciaciones emplazadas con la cultura deportiva en contextos sociales. Una muy conocida
que hemos tenido la oportunidad de trabajar cuando estamos hablando de los estudios de género y que también tiene mucho que ver con el peso comunicativo que ha tenido en campañas publicitarias, donde, por ejemplo, marcas como Nike o marcas como Dove o estas marcas que están vinculadas al mundo de lo corporal y lo deportivo, hacen apuestas publicitarias por romper esta serie de estigmatizaciones construidas en los lenguajes, como esta: juegas como niña, haces como niña, que tiene que ver con un estigma de género y que implica una acción corporal de debilidad. Esto ha sido, digamos, ha entrado en un proceso de construcción, que es lo que estamos viendo ahorita con el tema de los procesos de la reivindicación de género y de la igualdad. Hay una deconstrucción que está en camino y que pues está luchando precisamente contra estas formas instaladas en las acciones, que incluso uno encuentra mucho, y pues yo lo sigo viendo a propósito de la vida cotidiana, cuando uno sale a un parque y mira en los entrenamientos y el instructor le dice al otro, hágale como si tuviera ganas, como si fuera hombre. ¿Cómo así? Entonces, si no soy hombre, ¿qué soy? Que no lo hago bien. Entonces, a mí me interesa mucho esa forma en que el lenguaje construye, pero que también, como dice Vicente Huidobro, destruye. Y entonces va a generar ese problema en el estigma de género. En el estigma que llamamos delincuencial o social, que va de acuerdo a las particularidades de los contextos sociocríticos, este término me parece muy interesante. Te vas a raquetear. Es un término que en Colombia se usa mucho para decirle al otro si se va a ir a robar, si se va a ir a atracar a una persona. Raquetear se usa como una expresión para implicar que el otro va a robar, o usted es un raquetero, usted raquetea, usted roba. ¿Y qué tiene que ver precisamente con esa instrumentalización de la raqueta como un proceso de instrumentación que termina trasvasando ese término, esa designación, y pasándola a un contexto completamente distinto? Inclusive hace parte de lo que llaman en algunos casos los antilenguajes o las construcciones del argot y las jergas en ciertos grupos poblacionales que precisamente están resistiendo una hegemonía frente a los temas de enunciación. Y pues finalmente uno muy conocido, y es el corre como negro, que es un estigma de raza y se asigna un valor ambivalente a la acción, porque como ustedes saben, ese estigma de raza tiene un doble valor ambivalente. Se estigmatiza en pro de reconocimiento de un esfuerzo, pero al mismo tiempo se estigmatiza en pro de la inferiorización del esfuerzo, de una designación de lo que podríamos llamar en términos generales una cultura blanca, una cultura patriarcal, que practica un deporte sobre una cultura negra que practica un deporte. Esta clase de enunciaciones están muy ubicadas en deportes, inclusive que van a comentarios del mundo coloquial, como pasó con un periodista. Bueno, se me pierde la cita, cuando dice el resultado efectivo de ganar de la selección francesa es porque está llena de negros africanos. Y es muy interesante porque esta clase de enunciaciones dejan ver, digamos, que ese estigma de raza está instalado en las formas del lenguaje, se instala en las formas del deporte, pero también saltan hacia la fuera de la vida y también hablan precisamente hacia esos mundos sociales en las relaciones cotidianas. Algo que me permite llegar al desenlace de estos comentarios y que me permite llegar al cierre para poder dar la palabra a mis colegas que faltan y a las personas que están conectadas, es el papel reflexivo del deporte y sus lenguajes en las sociedades. Me parece muy interesante porque cuando nosotros tenemos una conciencia del lenguaje en el deporte, la producción de su lenguaje permite visibilizar algo que ustedes han tratado y que se ha tratado en este seminario el día de hoy, y es precisamente los procesos de discriminación de género, también las violencias simbólicas que están en el orden de lo mercantil, pero también en el orden de lo sexual. Por ejemplo, lo que pasa con el fútbol femenino o lo que ha pasado con las prácticas de abuso y acoso sexual con el fútbol femenino aquí en Colombia. O sea, hay un papel reflexivo del deporte y sus lenguajes en las sociedades que requiere que revisemos las palabras que usamos, las palabras que circulan, porque finalmente con ellas le damos idea y le damos sentido al mundo de la vida. Por eso yo quiero cerrar con esta frase que hizo Samuel Eto'o en 2004
a propósito de una rueda de prensa en Campo Nou para el diario deportivo.com, cuando le preguntaron al delantero camerunés sobre su nuevo contrato. Estoy hablando en esa época que era el contrato más costoso en ese momento de la historia del fútbol, o sea, eso fue antes de Messi. La respuesta a la que aludió el periodista fue la siguiente: voy a correr como un negro para vivir como un blanco. Esta frase ha sido retomada por otros medios, inclusive en los medios de comunicación uno encuentra transcripciones de la misma frase con prometo correr como un negro para vivir como un blanco, que implica una carga discursiva. Pero digamos en el consenso de las declaraciones de lo que dijo en ese momento Samuel Eto'o, voy a correr como negro para vivir como un blanco, nos despierta y nos llama a la reflexión sobre esa capacidad que tiene el deporte, no solamente de entretener, como muchas veces nos dejamos engañar, pero más en su capacidad ilocucionaria, su capacidad de hacer y su capacidad de enunciación. Entonces, con esta reflexión y con este ejercicio de análisis, quiero agradecer pues a todas las personas que nos están acompañando y pues bueno, es una contribución pequeña que se hace en este caso desde la investigación del lenguaje y la interpretación cultural. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias por esta intervención en la cual vemos cómo el deporte ha logrado también tener una influencia en la interiorización del lenguaje cotidiano y en la interiorización de ciertas prácticas también en las que asociamos temas como el trabajo, como nuestras rutinas diarias en jergas o dialectos deportivos, en el cual vamos naturalizando también la influencia de ese tipo de escenarios y también viceversa, por ejemplo, cuando desde el lenguaje de la política, de la guerra también lo asociamos al deporte cuando decimos que saltan 22 guerreros a la cancha, vencer o morir, y empieza también el deporte a tener estas hipérboles del fin, de la batalla definitiva, cuando los jugadores dicen que quedan 8 finales, que es al todo o nada, y volvemos de nuevo a esta binariedad del éxito y el fracaso, y también cómo esa conjugación del deporte va jugando también con la sociedad en esta última frase que nos dejas de esa incidencia de voy a trabajar como negro para vivir como blanco, también muestra un mundo del racismo, un mundo también donde el deportista interioriza de manera crítica estas mismas prácticas que vivimos en la sociedad. Finalmente también Andrés hace esta interesante conexión de los lenguajes y estas formas de expresión que van conjugándose en la sociedad, por ejemplo en temas asociados también con lo que decía Sergio de la farándula, y por ejemplo en lenguajes como la moda. Mientras Andrés exponía, estaba viendo que hoy la gran noticia es la crítica que hay en torno a la nueva camiseta del Barcelona. Entonces ahí también hay unos lenguajes sociales en los cuales empezamos a juzgar al deporte también desde sus estéticas, si nos parece bonita o no la camiseta, si nos parece bonito o no lo que hay dentro de ese mundo, porque también está asociado a cómo también nosotros nos vemos en lo público y también cómo nos reflejamos hacia el otro. Muchas gracias, Andrés, por esta intervención que hila la importancia del lenguaje y de la técnica del cuerpo como una articulación fundamental en la relación deporte-sociedad. Bien, vamos